Bienvenidos, bienvenidas todas y todos una vez más a este espacio donde estamos tratando desde aproximadamente mayo, junio del año inmediatamente anterior, del año 2020, de hacer una recopilación de la memoria histórica del campo de las psicologías o de la psicología en nuestra alma mater, la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Y en esta oportunidad, otra de las personas que nos va a ofrecer esa cálida voz de esa recolección histórica, anecdótica, de esas vivencias, de todos esos procesos de este campo específico del conocimiento humano en Univalle, va a ser hoy. Gracias por aceptar esta invitación tan amablemente, querida Luz Elena Villegas. Gracias por estar aquí con nosotros tú también. Gracias, querido colega Dalbert. Estoy muy Gracias. contenta, estoy muy feliz de poder participar en esta experiencia porque todos nosotros necesitamos en este momento estar muy informados, unidos y, y conformar una serie de interacción. Con esto lo podemos hacer, estar informados. ¿Qué está haciendo uno? ¿Qué está haciendo el otro? ¿Cómo ha sido su experiencia en la vida después de que salimos de la universidad, etcétera? Gracias. Aportar. ¿Qué significa Sí. precisamente Univalle para ti? Cuéntanos qué significa esta universidad para ti, por favor. Bueno, la Universidad del Valle para mí es una universidad que me trae muchísimos recuerdos. Ha sido un baluarte en mi vida, porque yo venía de una universidad en Bogotá, la Universidad de los Andes, en donde hice 2 años y medio de economía, y pasé a la del Valle, porque Diego Roldán, que era el decano de economía en ese momento en la del Valle, me dijo, vea, no se ponga a estudiar economía ahora porque estamos haciendo unos cambios, mejor entre a estudiar otra carrera que usted escoja y las materias que le vamos a valer son estas, estas y estas. Entonces, con las materias que yo traía, me coincidían muchas situaciones para entrar a psicología. Yo, cuando me dijeron eso, yo dije, sí, yo por qué no estudio más bien psicología, pero veamos a ver qué se puede hacer. De pronto termino estudiando economía y psicología. Me gustaban ambas carreras. Y después me di cuenta que las dos carreras se compenetraban muchísimo. Y yo decía, ¿por qué en economía no se trabaja la parte de psicología y por qué en psicología no se trabaja la parte administrativa y de economía y todo? Porque nosotros la necesitamos. Bueno, entré a la Universidad del Valle y no, seguramente ya venían hacía rato, las manifestaciones de los muchachos con las protestas, tirando piedras, desbaratando los carritos de nosotros, no nos dejaban pasar. Bueno, aún así yo dije, bueno, yo tengo que vivir esta experiencia, ¿sí? Si me hubiera quedado en la otra universidad, viviría otro tipo de experiencia, pero estoy en esta y me gusta, me gusta. Además que Cali, yo adoro mi Cali, adoro la gente de Cali, y vivía en un barrio que era muy cercano a la universidad también, que era el Refugio. Entonces, como estaba, ya había tenido mi primer hijo, entonces dije, hay más facilidad para estar yendo y viniendo y decidí que entraba a la Universidad del Valle. Tenía muchas expectativas, sí, claro, porque además era un cambio de carrera, un cambio de ambiente, un cambio de muchas cosas, porque yo acababa de casarme con el papá de mis hijos y lo hice muy joven, entonces tenía muchísimas situaciones en mi cabeza como confusas y pensé muchísimas veces y dije, puede ser que estudiando esta carrera de psicología me sirva a mí para poder ver cómo puedo ayudar a personas que estén pasando por la misma situación mía. Eso fue lo primero que yo pensé. Y me quedé en la del Valle feliz, feliz, porque además yo después les cuento anécdotas de cosas muy lindas, como me encanta la música, entonces estaban empezando los coros. Yo tengo una prima hermana que es Isadora, María Teresa Villegas, y ella entró a los coros y a las danzas de la Universidad del Valle. Entonces, esas situaciones me encantaban y me motivaron también mucho, porque es que la parte social para todas las personas es muy importante.
Mencionas a Isadora, la cantante, conocida Sí, cantante sí, vallecaucana. sí, 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 Isadora Escaleña. Ella es prima hermana mía y ella entró a la Universidad del Valle también a estudiar música. Fascinante detalle. Sí, sí, Antes de que prosigas con ese fascinante recorrido, con ese contexto familiar sí, apasionante desde mi perspectiva, ¿qué sí. piensas que hoy en día ese campo del conocimiento humano, como lo es la psicología, algo que tú empiezas en aquel entonces, en el 73, 74 aproximadamente, como me habías narrado, era un plan de consejería psicológica que luego en el 76 pasa a ser un plan de psicología como tal? ¿Qué piensas que hoy en día, a través de las transformaciones históricas, Ujú. administrativas, hoy sea una facultad? ¿Qué piensas de que hoy en día sea una facultad de psicología en la Universidad del Valle? Yo pienso que es un logro muy grande, aunque con la experiencia del profesorado, de los conocimientos que hemos adquirido, en un momento dado no era tan trascendental el cambio, ¿sí? No era tan drástico, digamos así, porque era muy buenos profesores, existían muy buenos profesores con muy buen conocimiento, con muy buenas materias. Entonces, a nosotros eso, lo que más nos importaba era ese aprendizaje, ¿sí? En un momento dado, si era consejería psicológica, si salía como consejera psicológica, para mí, personalmente, no era ninguna ¿cómo se dice? Venir a menos, ¿sí? De ser psicólogo. Pero después, con el tiempo, y tú trabajas y por la experiencia, empiezas a ver, bueno, de pronto el consejero psicológico lo están viendo más como consejero, como en la parte educativa, no es tan, ¿no? En la parte clínica, atienden mejor a un psicólogo, etcétera, ¿sí? Pero ya es a otro nivel que el contexto cambia. A mí me parece que ha sido un logro buenísimo que sea la Facultad de Psicología y de hecho yo me gradué como psicóloga, ¿no? Me gradué en el año 83 porque tuve, pues, mis otros dos hijos, me paraba un año para estar con ellos y los profesores muy gentilmente me colaboraban diciendo, bueno, entonces usted le vamos a dar es como un permiso, imagínense, como una cosa especial, y vuelva tranquila. Entonces, me gradué en el año 83 y muy contenta, ya había hecho, como se dice, una carrera pequeña de, de profesional que fue en FUNOF, ahí empecé yo a trabajar. Tú creo que te acuerdas de FUNOF, que es la Fundación para la Orientación Familiar, donde una gran amiga fue directora, Gloria Matilde Calle, de Soto, y un profesor que influyó muchísimo en mí fue Octavio Giraldo, y después lo comento, para poder yo trabajar ese campo de lo que era el campesino y toda su problemática, ¿sí? Que cuando tú entras a la universidad no tienes ni idea de muchas cosas. ¿Esto qué es? Yo me sentí que me botaban como a un mundo desconocido totalmente. Yo qué decía, qué lenguaje tenía yo para hablar con un campesino, ¿sí? De tanta problemática que nadie se imagina, de los padres que se acuestan con sus hijas, de una cantidad de problemáticas. Entonces, tienes que trabajar todos tus fantasmas, tus miedos, tus situaciones de que, mira, yo cuando era jovencita, y que esto pues no me vaya a caer todo el mundo, eh, yo pienso que solamente existía para mí los ojos, la nariz y la boca, ay, las orejas, porque de aquí para abajo no se mencionaba nada del cuerpo. Eso me recuerdo yo, ¿sí? Vaya vista, se vaya bañe, se vaya, no, pero en el médico que ni a uno le decía nada, nada, ¿sí? Entonces, eh, no era ni siquiera tabú, era casi un pecado uno hablar todo eso. Entonces, cuando entré a la universidad y empecé primero, antes de
escoger seguir con los grupos de sexualidad humana, empecé a entender muchas cosas. Yo me acuerdo otro de los buenos profesores que tuve fue Rubén Lecter, José Bautista, Judith Bolívar. Si no me recuerdo de alguno es porque no me lo recuerdo de verdad, pero Alicia Ortega, que me ayudó mucho para poder elaborar mi tesis. Rubén Lecter fue mi director de tesis. Octavio Giraldo fue mi mano derecha. Y me tuve a las Orozco, que eran Blanca Cecilia y Mariela Mariela y Orozco. Blanca Cecilia, exacto. Entonces eran personas que compartían con nosotros, aunque tenían su disciplina, ¿sí? Y algunas personas tenían un genio especial, otras eran mucho más gentiles y más confidentes, digo yo, pero se necesitaba para cada materia, para cada cosa, se necesitaba un tipo de profesor. No, Lucio Lucio Marino López. Marino, él nos dio a López. nosotros estadística. Yo decía, pero Lucio vive como en otro mundo y todo, pero así, de pronto los psicólogos seremos así, yo no sé, pero era excelente profesor de estadística, era excelente profesor de estadística. No sé qué habrá sido la vida de él, pero, pero también lo recuerdo con mucho afecto. A ver, Interesantes personas con las que sí, te cruzas sí, humanamente en ese sí, periplo de aproximadamente 9, 10 años, con sí, paciencia de tu parte, en medio de esos procesos humanos de tener tus hijos, tus hijas, sí, tuviste paciencia de que se sí, demorara un poco tu formación académica, pero te sí. tomas tu tiempo y eso lo aprovechas para tomar perspectivas distintas de varias personas de los 60 y de los 70 que venían desde esas épocas. Exacto, sí, muy bien resumido lo que te conté. Es así y me haces caer en cuenta que sí, mira que hubo un cambio generacional impresionante, ¿sí? Porque yo empecé de una manera, puedo decir yo, me fui formando de otra y terminé también de otra manera. Entonces, eso es un recorrido bonito, porque la gente me dice, ay, pero usted se demoró tanto tiempo. Digo, me demoré porque tenía que demorarme, ¿ya? ¿Por qué Y te eso lo llama, aprendí. en ese punto esencial de formación, por qué te llama la atención más lo clínico y más esa parte Ah, de la sexualidad? Eso nos venías contando un poco, pero por favor lo amplíalo un poco más para pues comprenderlo mejor. sí. Mira, yo empecé con una formación, como te decía, muy de economista, ¿no? Pero resulta que en la economía sí tenemos también mucho que ver de la parte social y la parte de formación nuestra como persona, ¿sí? Es decir, un economista tiene que salir muy formado como estructurado también de lo que sabe hacer, de lo que tiene que hacer, de cómo tratar las personas. Eso me parece que es muy importante. Y no nos lo decían explícitamente, pero nos ponían profesores de la talla de Abelardo Forero Benavides, yo tuve los mejores profesores en los Andes de la parte social y literaria, se me olvidaron en este momento quiénes Y, más eran, y de las humanidades. y de las humanidades, exacto. Entonces ellos nos decían, mire, una persona, cualquier tipo de profesional, no puede ser profesional si no es auténtico, ¿sí? Si no se acepta como es, tiene que ser auténtico, pero no puede irrespetar a nadie. ¿Ve? Eso es una formación muy bonita. Tengo que respetar, pero tengo que también darme cuenta hasta dónde puedo yo llegar. Hasta dónde puedo yo llegar. Porque si yo no estoy de acuerdo con algo, entonces mejor hasta ahí llego. Porque no le puedo hacer daño a nadie, ni tampoco puedo ir en contra de pronto de lo que yo estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, para abogada, yo no sé si hubiera servido porque el abogado muchas veces rompe con sus esquemas y tiene que defender a un asesino, tiene que defender a personas que de pronto no va de acuerdo. Entonces yo no podría haber sido así. Sin embargo, mira una cosa, Albert, sin embargo, en la psicología sí aprendí lo que fue aceptar
Es decir, a trabajar mis fantasmas y mis miedos, pero al mismo tiempo aceptar personas que me habían enseñado que no debía de aceptar, ¿ya? Pero cuando me di cuenta que ese tipo de personas sí eran personas para aceptar, porque no eran personas que me estuvieran haciendo daño, ¿sí? No era un asesino. Entonces, yo empecé a aceptar a las personas y empecé a cambiar esa situación de vida que yo tenía, porque yo tenía muchas, digamos, cucarachas en la cabeza. Yo no dejaba que nadie me fuera a decir algo, ay no, esa niña que coge de la mano a la otra niña, y eso pues que ni se veía, pero uno sí veía esas cosas, y no, mire, y eso que nos tocó pues unos momentos bien complicados. Acuérdese que fue el comienzo de la época gogó y las minifaldas y la marihuana, la droga, todo eso, de una manera muy diferente a como es ahora, pero eso empezaba, que era un cambio bastante drástico para todos. Entonces, o tú lo aceptabas, o te ibas yendo con las cosas, o te confrontabas también. Cali en esa época que tú empiezas a estudiar psicología, interpreto yo históricamente, llegas en una época de posterior, por ejemplo, a los Panamericanos que recién Sí, celebraban en sí, Cali. sí, 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 Luego había entrado fuertemente el sí, movimiento de la salsa, de la pachanga, de sí, toda esa época. Y te sí, toca señor, eso sí, en todo su furor. sí, señor, Culturalmente, claro, claro, culturalmente eso fue vital para el desarrollo de la ciudad vital, como, como un vital. todo. Porque además hay otra cosa, yo me di cuenta que para mí, yo soy una persona muy sensible, y, y me encanta la música, sé sonar las castañuelas, anteriormente tocaba tiple, pero yo sin mi música no puedo vivir, sin la música no puedo vivir. Y aprendí también que con la música puedo llegarle mucho a las personas, ¿sí? A las personas con las cuales yo les contaré después que trabajo actualmente. Y ahora que menciona lo de la música, apasionante detalle también es poder saber por qué en profundidad te encantas por ese campo específicamente de la sexología. Aparte de que te inspiró mucho, por ejemplo, un profesional de la talla de Octavio Giraldo Neira, el Octavio cual Giraldo. era una Ujú, persona muy potente en ese campo. ¿Qué te sí. fascinó de ese campo, aparte de los detalles que ya nos has mencionado? Bueno, porque yo tenía muchas situaciones en mi cabeza que empecé a trabajar con el mismo Lucio. Lucio es Lucio. Lucio Marino López. Lucio Marino López, con José Bautista, con Rubén Lecter. Empecé a hacer unos trabajos de concientización, ¿sí? Y de confrontación a las cosas que yo pensaba. Yo decía, "Ay, pero ¿cómo así?" Porque yo me acuerdo que una vez Rubén Lecter dijo, o me dijo a mí, nos dijo a todas, dijo, ¿usted por qué cuando alguien le dice cómo es de bonita, usted se asusta y dice, ay, no, pero no, es que no es así, no, ¿cómo se le ocurre? No, señora, usted lo que tiene que hacer es decir gracias y ya, y se acabó, ¿no? Entonces a mí me causaba mucha gracia eso. Y una vez que llegué yo trabajaba en la alcaldía, trabajé varios años en Bogotá, y llegué muerta de la risa y le dije a la directora, le dije, ay, doctora, ¿sabe que estoy muy contenta? Y me dice, ¿por qué? Le dije, porque dije muchas veces gracias hoy. Y sí, porque me dijeron, ay, tan bonita. Entonces me, me causó, eso me gustó muchísimo, ¿no? Y cuando empecé a quererme yo misma y a aceptarme yo misma y agradecer yo misma como era yo, entonces yo dije, bueno, y también cuál es el miedo mío a que alguien me diga o me coge de la mano o algo. Cuando empecé, sí, a salir con los muchachos y todo, yo era muerta de susto. Yo decía, no, mejor dicho, si me llegan a besar, quién sabe qué va a pasar. Entonces me asustaba, yo me asustaba mucho con todo. Entonces cuando se dio la oportunidad, bueno, Octavio empezó con sus clases de sexualidad humana excelentes. Yo veía una transparencia y una espontaneidad en él, ¿sí?
Y él no era una persona maliciosa, ni él llamaba las cosas por su nombre sin problema y, y lo hacía sentir a uno bien, sin nada. Decía, usted puede hablar sobre esta experiencia, usted puede hablar sobre tal cosa, y empezamos a respetarnos entre todos, ¿sí? Con todo lo que él decía y las experiencias que nos hacía contar. Y Algo que caigo en cuenta ahorita porque escuché de otras personas que el profesor Octavio Giraldo Neira, antes de de involucrarse al campo de la psicología, tuvo la inquietud o el interés de ser formado en el sacerdocio católico. Él estuvo en un seminario y quizá él trae esa formación de tomar las cosas un poco más sí, naturalmente, quizá sí, de allí un sí. poco. Pero es que, mira, es un contraste, porque además nosotros éramos muy jóvenes, habíamos personas que pues ya estábamos casadas y aparentemente, entre comillas, habíamos tenido pues ya nuestra primera experiencia y habíamos tenido hijos y todo, pero no sabíamos, mejor dicho, lo que era en realidad la vida ni la sexualidad, no la sabíamos, por Dios. ¿Sí? ¿Cómo íbamos a enseñarle a nuestros hijos algo en la vida si íbamos a estar en la misma situación? No se toque, no haga, no piense, no piense en eso, nada, no, mejor dicho. Entonces todo era no solo pecado, sino era el susto más terrible de que le fuera a pasar a uno algo, ¿sí? Entonces, cuando ya tú empiezas a concientizarte y a darte cuenta de que las cosas son muy diferentes, entonces empiezas a confrontarte y bueno, a mí no me van a salir pelos en la mano, a mí no me va a pasar nada si lo que sea, lo que yo quiera hacer, pero o lo que yo piense de mí misma como persona, vuelvo y te repito, habían muchas compañeras lindas conmigo, muchas niñas lindas y muchos muchachos muy buenos mozos también. Entonces, claro, nos decían, y a pesar de que estábamos casadas también, nos decían cosas bonitas, nos decían piropos y todo, pero todo el tiempo era, qué susto, no, pues que ni me digan nada, no, pero es que eso no es así, pero ¿quién dijo, Albert? Entonces Bien, ya tú empiezas a darte cuenta que tú sientes que tú de verdad eres una persona valiosa, porque ya con otro tipo de discurso ya nos dábamos cuenta que nosotros éramos nosotros, porque yo no sé si a ti te pasó, pero como al principio teníamos que ver todas las teorías para darnos una idea de cuál era la que estaba como más de acuerdo con nuestro pensamiento y poder confrontarnos después. Pienso que eso fue importante en Univalle. Yo no sé si todavía se esté haciendo en la actualidad, que se le permitía a cada estudiante de Eso, psicología eso. conocer los distintos aspectos de las distintas clínicas Sí, psicológicas sí, a fondo. Se sí, daban unas introducciones de tanto del psicoanálisis, del humanismo, sí. del conductismo y demás. Y iba a más de un año, entonces tú tenías tiempo para decir sí, sí. Y como todos los profesores eran tan buenos, no era tanto el profesor, sino la manera de pensar tuya, que si estaba de acuerdo o no con cualquiera de las teorías, ¿no? Y cada teoría pues era mucho más interesante que la otra, digamos, o interesante que la otra no, sino todas muy interesantes, pero habían unas que después con el tiempo, al pasar del tiempo, te ibas dando cuenta que estaban más de acuerdo contigo. Y yo en este momento digo que gracias a Dios y gracias a lo que yo aprendí, pude confrontar en carne propia muchísimas de esas teorías y darme cuenta por mí misma que nosotros no podemos encasillarnos muchas veces con las cosas, ¿no? No decir, mire, es que sí voy a seguir con el psicoanálisis, no es que, mire, voy a seguir más bien con el humanismo, no es que voy a ser conductista, no, ¿sí? Porque eso depende de los casos que uno esté tratando si estamos en clínica. Y depende también del trabajo que estemos haciendo, si estamos haciéndolo en parte administrativa o social. Entonces, no es que, ay, no, mire, El encasillamiento no debería ser tan severo, tan exclusivista. absolutamente, absolutamente, porque cuando tú te confrontas con la realidad,
aparte de tu conocimiento y aparte de tu sentimiento, también hay otra realidad que es la de la otra persona, la del sitio donde estás, de lo que estás haciendo. Entonces tú tienes que adaptarte, eso se llama adaptación, que no quiere decir que tienes que hacer todo lo que te digan, sino adaptarse a las circunstancias. ¿Sí? Lo que te decía, si yo iba a un campo, o sea, iba a tratar campesinos, yo no podía hablarles a ellos al mismo nivel que les tendría que hablar, por ejemplo, a los soldados del ejército o a los coroneles o algo así, ¿sí? O a los directores de la parte administrativa del ICETEX. Entonces, es aprender a adaptarnos a muchas circunstancias de la vida, que no nos asustemos con lo que veamos, porque en la vida vamos a ver de todo. Y de hecho yo creo que he visto muchas cosas. Seguramente no lo he visto todo, pero sí he visto muchas situaciones y situaciones duras, durísimas. Inclusive, bueno, no es el momento, pero tengo personas muy cercanas a mi familia que trabajan casos bastante difíciles de trabajar, digo yo, con la realidad humana, ¿sí? Con la realidad humana. Y entonces ahí te das cuenta que no es cuestión de escoger, es cuestión de afrontar lo que está llegando y listo. Y con lo que tú conoces y con lo que las fuerzas que te han dado, porque eso también ha servido. Ya tú adaptas las cosas al trabajo que vas a hacer. Fascinante detalle ese aspecto que mencionas de tomar las cosas con una Mm, mente más abierta y no sí, encasillarse en un no, modelo específico de sí, seguimiento sí, como sí. tal teórico, sino tomar elementos diversos de lo que aportan cada uno de ellos, en Mm, particular desde su perspectiva. En contraposición de ello tenemos, por ejemplo, ujú, personas que ante esa perspectiva se les llama a este tipo de profesional que es del eclecticismo, eclecticista y que está tratando de mezclar alternativas y ujú. esa es la posición que estas personas Claro, toman. Nos claro. gustaría también saber, poder recopilar, si eres tan amable, qué cambios has mencionado brevemente, qué cambios has logrado percibir en esas épocas fascinantes de estudio de psicología a lo largo de los años. ¿Qué cambios en la Universidad del Valle, físicos, en el campus, aparte de lo que ya se mencionó de ese cambio de pasar de consejería psicológica a plan de psicología? Bueno, yo vuelvo y te repito, tuve que vivir muchas situaciones de cambios, digamos de cambios, ¿sí? Como te estaba diciendo eh, anteriormente, espérate un minutico que la perrita le dio por ladrar ahora. Menina, pasito, ya. Entonces, espérate, dale un minuto. Perfecto. Siguiendo en esa línea en la que estábamos anteriormente, antes de la interrupción de la perrita, del perrito, nos venías contando qué cambios te tocó presenciar, que recuerdes que nos quieras compartir, cambios físicos del campus universitario en Univalle o cambios a nivel de la psicología como tal, aparte de ese que ya se mencionó en un inicio de ese cambio de pasar de ser de consejería psicológica a plan de psicología. ¿Qué otros cambios recuerdas que nos quieras por favor compartir? Bueno, yo no era una atleta consumada absolutamente, o sea que no era de las que frecuentaba la piscina que había allí o la que iban a hacer, que después la hicieron. Eh, Era más de caminar con mis amistades, de conversar, de cuestionarme, de averiguar el sentimiento de las personas. Me encantaba conversar, me encanta, porque yo todavía soy una persona muy sociable, una persona que me gusta mucho oír la opinión de los demás. Entonces me hice muy amiga de, como en nosotros en psicología teníamos personas de otras facultades, ¿sí? Teníamos personas que estaban estudiando, por ejemplo, ay, yo no me acuerdo, yo tenía una compañera que estudiaba
no me acuerdo qué carrera estaba haciendo y tenía que ver una materia de psicología. Entonces, esas cosas a mí me encantaba escuchar, ¿no? Y decir, bueno, ¿usted por qué está estudiando aquí? No, porque es que en la carrera está esta materia, por ejemplo, la misma sexología, ¿sí? Entonces me toca estudiar esto, tengo que estudiarlo. Por ejemplo, había personas de arte, de la escuela de arte, que les tocaba estudiar, porque eso tiene que ver muchísimo con la psicología humana, todo el arte. Y entonces, como habían personas que estaban estudiando música, que estaban estudiando teatro, a mí las artes plásticas me encantan, toda la vida me ha encantado y hubiera querido ser profesora de artes plásticas, de verdad que sí, en la parte de psicología. No se dio la oportunidad porque, eh, a ver, mi padre era un grandísimo empresario en Colombia y tenía muchas amistades pues de alto nivel. Y me acuerdo que cuando empezó la campaña de un gran amigo de él, pues empecé a trabajar con él y me quedé trabajando en Bogotá mucho tiempo en la alcaldía de Bogotá, que fue una experiencia hermosa, porque yo no había estudiado para la parte administrativa, pero sí había estudiado lo que era trabajar con las personas. Entonces, eso me valió muchísimo para que me ascendieran. Entré como jefe de personal del Servicio Civil Distrital, jefe de evaluación de desempeño, perdón, de personal fue en la EDIS, de evaluación de desempeño, y a los 2 meses era la subdirectora del Servicio Civil Distrital, porque me ingenié un programa para trabajar con todos los oficiales de tránsito de la Policía de Tránsito de Bogotá, ¿sí? Y les hacía conversatorios y los unía, porque nadie piensa en la parte psicológica de ellos. Todo el mundo cuando un policía de tránsito, ay, no, qué horror, pero no, mire, yo le doy esta plata, pero ayúdeme, pero tal cosa, pero es que, y lo insultan y toda y toda la cuestión, pero la gente no se da cuenta que ellos también tienen una cantidad de problemas y no saben cómo manejarlos. Entonces les gustó tanto que me subieron a la subdirección. Y estando ahí, me llevaron a la EDIS, porque estaban liquidando la EDIS y necesitaban una persona que trabajara la negociación con el sindicato de la EDIS. Eran 6,000 trabajadores, porque la EDIS tiene los cementerios de Bogotá, tiene el horno crematorio, tiene el relleno Doña Juana, yo no sé si todavía se llamará así, el relleno Doña Juana, tiene el matadero municipal, bueno, la EDIS tiene todo lo que nadie se imagine, los escobitas, los que recogen la basura, y había que negociar con todos ellos, y me tocó negociar, me tocó negociar, y entonces yo decía, ahí me viene la parte de la psicología, ¿sí? Porque tenía que saber qué querían los demandantes y qué querían los que tenían que contestar. Entonces me sirvió muchísimo y yo para todo decía, gracias Dios mío por haber estudiado psicología, por haberme hecho estudiar psicología, ¿sí? Entonces así, y cuando pasé al ICETEX, de directora del ICETEX, mucho más, porque me tocaba manejar personal, pues de muy alto nivel y todo era gente, pues imagínense, todo era cuestión de platas y becas y las becas pases, ir al barrio Simón Bolívar para que los niños pudieran estudiar gratis y yo meterme a la casa de las familias, saber llegarle a la gente y que no te hicieran daño. ¿Mm? Entonces, Valiosa oportunidad la que tuviste de ser mm, directora de una institución como el sí, ICETEX en Colombia y aportar tu granito desde la psicología, tu granito de arena sí, allí, a esa sí, institución. sí. Siempre lo dije y a las personas que conozco siempre lo he repetido. Y después bueno, o ahora les puedo decir rápido que después viajé a Italia por otras circunstancias y me fui, trabajé 17 años como educadora en colegios, en escuelas, allá es escuelas, en escuelas con niños disables, ¿sí? Con niños con muchísima cantidad de disabilidades. Había niños ciegos, habían autistas, habían niños down, ¿sí?
cantidad de niños que llegan de países como Marruecos, de países del África. Y la ciudad donde yo vivía, que se llama Fabriano, es una ciudad que tiene muchos recursos para ayudar a este tipo de niños, pero excelentes recursos. Y ya, yo llegué así, de una, ni siquiera me pidieron ninguna cosa, me mostré mi tarjeta, Universidad del Valle, nada, pero nada, es que no me pidieron nada más. Vea, usted demuestre que es capaz. Y ya, y me fui. Entonces, ahí sí tuve que trabajar la parte clínica, pero lógicamente que tú dices, eh, trabajar con niños o con personas adultas también que tienen muchas dificultades, sí, muchas dificultades, no es una cosa fácil, absolutamente. Sin embargo, era un reto. Todos son retos en la vida. Y yo creo que cuando yo empecé, bueno, después les contaré también, cuando yo empecé lo asumí como un reto también, como un reto. Todo para mí en la vida han sido retos. Yo digo, bueno, paso de esa situación, paso a otra y paso a otra y paso a otra. ¿Qué he hecho? Yo hago una evaluación y yo digo, ¿la gente ha aprendido algo? ¿Las personas que han trabajado conmigo han aprendido algo? ¿Las personas que están alrededor mío aprenden algo? ¿No? ¿Mis hijos aprenden? ¿Quién está aprendiendo algo de mí? Porque yo también quiero dejar un poquito de lo que yo vivo, ¿sí? ¿Quieres construir a partir de tu propia construcción interna como persona? Exactamente, esa es la idea. Y esa es la idea que debemos tener, yo creo, la mayoría de las personas. Y un psicólogo mucho más. ¿Mm? Por favor, cuéntanos anécdotas que recuerdes tuyas en Univalle, estudiando aproximadamente una década allí, estudiando una carrera tan fascinante, interactuando con personas tan fascinantes de distintos campos de la psicología en Colombia. Cuéntanos anécdotas diversas, por favor, si puedes. Pues mira, yo tengo muchas anécdotas, sobre todo porque yo estudié, como te digo, tuve mis dos embarazos se desarrollaron en en la carrera y resulta que fue Blanca Orozco, ¿sí? Estaba yo dando una exposición magistral. Eran como 100 personas, siempre pasaba eso, eran como 100 personas, yo estaba esperando a Paola y me empiezan las contracciones de Paola y Dios mío, yo ay, me ponía seca y callada y volvía y nada. Pues la gente se dio cuenta y de una manera tan respetuosa y la profesora dijo, démosle tiempo, respire y siga. Sí, puede seguir, ¿ya? Y seguía. Pero, por ejemplo, eso me lo recuerdo así. Me pareció muy linda el apoyo de ella como profesora El y apoyo emocional de ella. y los muchachos cómo respetaban eso. Un silencio sepulcral. Ay, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, me fue bien. Y una vez con Octavio Giraldo, él me invitó, yo fui participante en el primer Congreso Colombiano de Sexología y estaba el doctor José Manuel, el doctor, bueno, muy importante. Y resulta que mi tesis se llamaba La influencia de la religión en las actitudes sexuales de los adolescentes. Tu ¿Sí? tesis de pregrado en Sí, psicología. la tesis, exacto. Y me la estaba dirigiendo Rubén Lecter. Rubén Lecter fue básico para mí en esto. Y Octavio Giraldo era, lógicamente, el apoyo mío. Bueno, entonces resulta que él me invitó porque la tesis le pareció muy interesante y porque, pues, bueno, me llamaron y me voy a presentar yo allá y pues estaba todavía que en el embarazo de Paola. Y esta muchachita no me dio nunca problemas en mi vida, pero me los dio antes ¿de qué? De nacer. No me dio problemas, sino que me daban las contracciones. Resulta que estábamos en el Congreso y entonces me empezaron las contracciones otra vez y me dice Octavio, venga, a mí me dan una habitación aquí en el Hotel Intercontinental. Entonces, esa habitación es para usted. Repose, se pida lo que quiera, lo que necesite y en el momento en que usted pueda, me avisa y sale y hace su exposición.
me pareció una cosa de amistad, ¿sí? Más que de un profesor, más que de todo. Por ejemplo, Octavio Giraldo siempre fue como un referente mío de muchas cosas, un referente de una persona muy auténtica, muy noble. Él conmigo fue muy noble. Cuando yo llegaba de Italia, quería verlo siempre, ¿sí? Y la última vez llamé a José Bautista y le dije, la última vez que vine de Italia hace unos años, y le dije, ¿sabe qué? Yo quiero ver a Octavio Giraldo, por favor consígalo, ¿sí? Usted contáctemelo. Pues nos vimos allí en Primos de San Fernando. Cuando yo lo vi llegar, ¡ay! Yo dije, ¿qué es esta emoción, Octavio? Pues ya estaba más flaco, más demacrado. Me contaron que estaba muy enfermo. Me dio mucho pesar y yo dije, no, pues seguramente no lo vuelvo a ver. Y así fue, ¿no? Pero mire que son cosas más humanas que académicas las que pasan con nosotros muchas veces, ¿no? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y tú aprendes la teoría basándote en la práctica. Es decir, si un profesor es humano contigo y un profesor te enseña de una manera especial una materia, eso no se te olvida nunca. Nunca se te olvida. Te marca por siempre. Te marca por siempre. Entonces, ahí está que Octavio, pues, fue una persona, como te digo, muy disciplinada, pero era muy cordial, ¿sí? Se podía hablar con él a cualquier hora y él era muy respetuoso de las personas. Había mucha gente que decía, ay, no, pero es que es muy serio, muy todo. Pues entonces, ¿cómo querían que fuera? ¿No? Y yo me acuerdo que cuando el grupo, nosotros fuimos de los primeros grupos de ERAS, ¿sí? De los primeros grupos que se conformaron de ERAS. Entonces, muchas compañeras empezaron a mirarnos a los del grupo muy diferentemente, ¿no? Y yo decía, ¿para qué estarán estudiando psicología? Yo decía, ¿para qué estudian psicología si nos miran así? Pero bueno, eh, fue una experiencia muy bonita. Hubo de todo, hubo muchos cambios, cambios a nivel de Cali, cambios a nivel de la universidad. Iban pasando todos los cambios. Mire ahora cómo está la universidad diferente. Yo cuando vuelvo a la universidad, yo la veo totalmente cambiada, inmensa, grande, tantas cafeterías, antes había una sola, eh, que era muy rica también, y la facultad de psicología era pequeñita, pequeñita. Ahora yo me pierdo en la universidad, está inmensa, pero la sigo queriendo Lle- muchísimo. ¿Llegaste a tomar clases en San Fernando o todo ya en Meléndez? En San Fernando me llama fisiología, la clase en donde tocábamos los cerebros, anatomía, ¿sí? Esa nos tocó allá. Pero ¿Qué, no qué, más una. qué otros logros, aparte de los que has mencionado anteriormente en algunos de los lineamientos, qué otros logros académicos o profesionales personales nos quisieras compartir que han sido a partir de haber logrado conseguir ese Bueno, título, ese logro académico de estudiar psicología en Univalle? bueno, yo te cuento que como la mayor parte del tiempo estuve en Italia, eh, aparte de mi trabajo con el gobierno, que me fue muy bien, bendito sea Dios, eh, y de un sitio a otro pasaba, era porque los mismos directivos querían que yo fuera a estar en esos puestos, ¿no? En esos cargos. Resulta que en Italia yo me aventuré a hacer un grupo, a crear un grupo no, a crear como unos conversatorios que se llamaron Café Debate y todo en italiano, ¿no? Entonces yo todo lo colocaba, mire, vamos a trabajar esta temática hoy, entonces, ¿por qué me gusta? Era uno, todo basado en que allá la gente es, era querida, pero como es gente del interior, se hablaban muy poco entre ellos. Y en los colegios también no había como esa camaradería entre profesores. Entonces yo dije, ¿por qué me gusta? Y les puse ese título y empezó a ir gente. Mira, yo era aterrada. Es que cuando la gente ve las fotos de lo que yo hice, eran aterrados.
Sí, era alrededor de una mesa redonda, conseguía un bar, y alrededor de una mesa redonda con unos coctelitos sin, que no eran alcohólicos, empezábamos a discutir sobre eso, un tema. Entonces, ¿por qué me gusta? Entonces, ¿por qué me gusta qué? ¿Por qué me gusta reír? ¿Por qué me gusta estudiar? ¿Por qué me gusta mi marido? ¿Por qué me gusta esto, lo otro? Ríete la cantidad de cosas que iban saliendo y se empezaban a trabajar entre ellos mismos, ¿no? Una belleza. Trabajé otro que se llamaba Los Trenes Perdidos. Trabajé otro que se llamaba La Familia Nido o Jaula. Uno de los aspectos importantes que recoges humanamente, académicamente de Univalle de Psicología, saber abrir esos espacios culturales, humanos, de interacción por medio de los grupos de encuentro, por ejemplo, o grupos de estudio que se trabajan pues en la psicología social como tal. Porque lógicamente tú te vas dando cuenta, si tú tienes esa sensibilidad para darte cuenta qué necesidades hay en un determinado sitio, tú creas las cosas, ¿sí? Entonces lo haces. Mira, con la Embajada Colombiana en Roma, empecé a trabajar, bueno, vos vieras, trabajando con políticos, con el uno, con el otro, recogiendo conceptos para poder formar un proyecto que, bueno, era en contra de la droga, porque está matando muchos muchachos allá. Entonces, hacerles ver un concepto de lo que es esa situación, pero que no es Colombia la del problema, porque Colombia es un país muy lindo, ¿sí? Y que inclusive el consumo de la droga pues está afectando nuestra selva amazónica. Entonces hice una obra de teatro, me conseguí lo mejor que había allá y con los muchachos de colegios de cómo se murió la selva y cómo la podemos volver a hacer nacer. Y ríete, la entrada, yo estoy allí en Facebook, aparezco con la Embajada Colombiana en Roma, las fotos mías, ¿no? De lo que presenté allá, ese proyecto. Y cuando empezó en el teatro, yo me conseguí un grupo de muchachos latinos y italianos también, e italianos, y los puse a bailar la cumbia, a bailar joropo, a bailar todos los bailes colombianos, ¿sí? Entonces, ese teatro, mejor dicho, se caía de la emoción. La Una, gente se paraba, lloraba. una Cuando experiencia, una experiencia cultural bastante preciosa, bastante muy humana. bonita, muy bonita. Y mira que eso lo hice sola y pues me conseguí personas que colaboraran conmigo, pero lo hice sola, sin miedo, absolutamente sin miedo, porque vuelvo y te repito, personas como nosotros, como tú, como muchas personas que hemos salido adelante en diferentes campos, nos ha servido la psicología para poder afrontar esos retos que tú quieres. ¿Sí? Si tú quieres, En relación a eso que acabas de mencionar tan fascinantemente, del aprovechamiento personal para un ser humano claro, estudiar esta carrera, sí, ¿consideras que esas expectativas tuyas cuando estudiante de psicología corresponden a todo este desarrollo tan impresionante de todos esos aspectos que has logrado desarrollar hasta el momento en tu sí, vida académica, profesionalmente? ¿Consideras que esas expectativas van de la mano con ese desarrollo profesional tuyo académico? sí, sí, se han cumplido, se han cumplido. Todas se han cumplido y es más, mira, yo creo que también hay una cosa que influye muchísimo y es, yo quiero mencionarlo porque es muy importante para todos nosotros, psicólogos, economistas, antropólogos, lo que sea, es la familia, ¿sí? La familia puede que no crea en muchas cosas, pero si la familia te apoya, tú sales también con mucha más fuerza, con mucha más fuerza. Pero ¿cómo te apoya tu familia? Creyendo en ti. ¿Y cómo creen en ti? Pues demostrando que tú eres una persona con errores, con defectos, pero también con cualidades. ¿Sí? Mira, vine a hacer un proyecto acá en Colombia que duró un año y me encantaba y le puse toda el ánima del mundo. ¿Sí? Una empresa muy linda y no pude. Entonces, ¿No? Lo que tú mencionas es vital porque dentro de la importancia de ser o hacernos sentirnos vulnerables también cabe sí, ser consciente de nuestras potencialidades, de las sí, grandes capacidades humanas. sí. Pero lo importante, Dalbert, es, yo me recuerdo que
entre otras cosas, Octavio Giraldo nos dijo una vez, nos dijo, mire, usted no importa, no importa que no sea capaz de hacer, que piense que no es capaz de hacer algo. Usted lo puede hacer. Y segundo, si usted no acepta una situación, tiene que trabajar eso porque usted es psicóloga. Y para poder atender a una prostituta, atender a una persona con esquizofrenia, atender miles de problemas, ¿sí? Así que tienen muchísimas connotaciones, usted tiene que primero que todo aceptarse usted misma y aceptar que le va a llegar una situación así o no la trabaje y no trabaje con eso. Y ya, Importante reflexión la cambie, que compartes. claro, cambie, hágase arquitecto, hágase, yo no sé, pero Octavio nos lo dijo una vez, nos dijo en la parte de Par- sexualidad, sí, Parte sí. parte de formarse en psicología tiene mucho que ver con recibir todo tipo de influencias y escuchar todo tipo de historias. Y no hay que ser Claro, exclusivistas en tachar unas de recibir unas historias y las otras no. claro, claro. Es que tú tienes que saber que eso va a pasar. Por eso te decía que yo he vivido situaciones, pues no digo duras, porque son situaciones de la vida real, pero son situaciones que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿No? Y mira, lo que yo decía de la parte intercultural, que sería bueno que en la universidad pudieran colocar una materia que fuera de cultura general o general, no, sí, de cultura general, que tú sepas dónde queda cada país, cómo trabajan en cada país, qué piensan ellos de la sexualidad, qué piensan ellos de si existe la mente humana o no existe, ¿no? Porque es que hay países en los cuales a la mujer no la dejan moverse. Yo trabajé con una familia así, no digo ni la religión ni nada, pero trabajé con una familia así. Y entonces llegaba a la casa y me decían, cúbrase, hágase, tápese, quítese. No, un momento, ¿sí? Aprovechando, estimada Luz Helena, Sí. que mencionas ese aspecto muy importante también, que la psicología tiene que ver con aspectos culturales Uf, muy sí, profundos de mucho. la religión o la espiritualidad de un ser humano. ¿Qué Mm. otras áreas, para ti, qué otras áreas del conocimiento humano, dentro de lo vasto que es el conocimiento humano, qué otras áreas incorporarías en esa formación de los psicólogos, de las psicólogas, a partir de hoy? ¿Qué otras áreas del A conocimiento de ver. las ciencias incorporarías Ujú, allí? ujú. Pues mira, yo pienso que la parte de relaciones públicas, ¿sí? Porque un psicólogo no puede ser una persona mm, que reciba a un paciente solo por ser psicólogo. Y a mí me ha pasado, a mí personalmente me ha pasado, que te reciben así, todos como mal encarados o como prevenidos de algo, yo no sé. Pero es decir, yo no iría nunca a visitar a una persona así. Quizá faltos de empatía, dices tú. Faltos de Faltos de empatía. empatía, pero es que eso también tiene usted que aprenderlo y entenderlo y aceptarlo. Y si no lo puede hacer, no lo haga. Si le cuesta mucho trabajo y trabajándolo no puede cambiar, no lo haga. No lo haga porque es mejor no hacerlo a hacerlo mal. ¿Para qué se mete en ese terreno la ¿Para persona qué se entonces? mete? ¿Sí? Y entonces usted, ¿por qué hace eso? Y usted, es que yo lo he oído, no solo en Italia, aquí también, ¿sí? A la gente que le dicen, ¿y usted por qué hace eso? ¿Y usted por qué se golpea contra la pared? ¿Y usted, pero qué es lo que le pasa? ¿Y usted por qué hace esos dibujos así? ¿Qué es eso? Nosotros no somos Dios para estar juzgando a nadie, ¿no? Ni nada. Nosotros no tenemos por qué juzgar a la gente. Al O para, contrario. o para imponer a fuerza Eh, modelos o criterios humanos a otras personas. exactamente, exactamente. Y por eso era que te decía que si tú te encasillas con con una teoría, digamos, eso te hace un daño terrible porque, bueno, con todo el respeto de todo el mundo, de todos los colegas míos, ¿por qué? Porque yo decía, bueno, si Freud dice esto, si todos dicen una cosa diferente y de pronto se salen de ahí y yo tengo, el caso mío es muy diferente para trabajarlo, no lo puedo trabajar por una sola teoría, tengo que o combinar varias
o trabajar yo con mi mente y mi habilidad en ese momento, confrontar qué hago. Si llega un niño o un muchacho y me va a dar un puño, que es lo que me ha tocado a mí trabajar, ay, no, yo cuál teoría en ese momento, yo tengo que o parar la situación, ¿no? Sin hacerle daño tampoco al muchacho, pero yo no puedo dejarme matar, olvídese, ¿no? Pero sé que puedo seguir y le hago su contención y hago la cosa. Es que le toca a uno buscar recursos, pero eso de que de pronto uno diga, sí, es que puede tener, bueno, cualquier tipo de situación y uno quererle trabajar y trabajar. No, cuando las cosas son otras. Además que muchas veces te das cuenta que como el entorno social empieza familia, amigos, todo, colegio, tal, te vas yendo, ahí encontrás miles de dificultades y de problemas que son los que están ocasionando esa situación de dificultad en la persona. Pero todo el mundo le echa la culpa a la persona y la llevan y el psicólogo así, furioso. No, a mí esas cosas no, yo lo hablaba mucho. Y mira que una de las cosas bonitas que me dijeron allá una vez en Italia, mi jefe, ¿cómo se llama? Ella se llama la presidente de la cooperativa. Me dijo, Luz Helena, usted es una persona que le tenemos que dar los casos más difíciles porque para usted los casos fáciles no son ningún reto, imagínese. Y me daban los casos más difíciles, pero se sacaban adelante o no se sacaban, porque uno también tiene que ser sincero con uno mismo, ¿no? Decir, yo puedo llegar hasta aquí y ser sincero y decir hasta ahí llego, pero no asumir cosas que tú no puedas hacer. Eso sí es la sinceridad ante todo. ¿Mm? Y Luz Helena, rescatable lo que mencionas de la importancia del aspecto de lo que tiene que ver con lo intercultural y también con lo psicosocial, porque la psicología, aunque se trabaja con cada individuo en particular, se parte de ese principio clínico humano, cada persona es distinta, pero igual hay un entorno y hay unos entornos geográficos y también mentales que rodean a cada individuo como tal. Exacto. Pero mira, yo por ejemplo, yo en este momento no sé cuáles son las materias, no conozco el currículum de psicología ahora, pero por ejemplo, lo que te decía de la música, yo creo que todos debiéramos de tener alguna noción musical, ¿sí? O gustarnos la música un poco, o trabajar un poco con la música. Te ha aportado, alcanzo a Mucho, interpretarlo casi que inmediatamente metí mucho el arte, mucho, la cultura, la música, mucho, ahorita la está mucho, resaltando. mucho. Qué otros saberes aparte de esto te han aportado a ti? Ay, no, me ha tocado profundizar más, aparte pues de lo que estudié en psicología, lo que te digo, música, estudiar más la música, estudiar no tanto, pero sí con la experiencia he aprendido muchas cosas de relaciones públicas, he aprendido administración, he aprendido, a ver, ¿qué más? ¿No? Tratar, como te digo, relaciones no públicas, sino relaciones interpersonales e interculturales. Porque es que si tú no conoces las personas, qué es lo que les pasa en su país, ¿tú qué vas a hacer para trabajar con alguien que, entre comillas, pues tiene tanta problemática? ¿Cómo le vas a decir a una persona que, mire, usted por qué come carne de cerdo y no come carne de vaca? Si no ¿No? estamos contextualizados desde lo global y desde las No, distintas perspectivas, eso, eso, nos perderíamos a nosotros mismos en esas búsquedas. exacto. Dalber, y eso sucede mucho. Ahora hay gente que no continúa estudiando. Es que estudiar no es solamente estudiar las teorías nuevas, sino estudiar cosas nuevas. Mira, estudiar idiomas. Yo ahorita estoy viviendo esa situación. Yo sé el italiano y sé el español. El inglés, pues cuando venía más frecuentemente, pues lo practicaba más. Ahorita de no practicar nada, yo ya ni entiendo lo que me están diciendo. Y eso me produce a mí una situación de que tengo que asumir ese reto de volver a aprender inglés.
¿no? Entonces, esas son cosas que cada uno de nosotros tiene que tener para seguir viviendo, ¿sí? Para seguir vivos, para seguir vivos. Y por eso te decía yo, la música, el aprendizaje de otros idiomas, todo eso, pero es que lo vivo porque lo vivo yo misma, en carne propia. No es porque lo diga todo el mundo, no, es que es así, y punto. Y Luz Helena, en esa línea, ¿qué vendría siendo lo esencial en la psicología? ¿O qué vendría siendo para ti lo esencial, lo más vital en la formación de los psicólogos, psicólogas? Bueno, yo creo que lo más esencial en la formación es el querer, el querer hacer o seguir una carrera como esta. Esta es una carrera muy importante, pero es una carrera bastante delicada de seguir. No es un juego, no es un juego para nada, ni que, ay, no, la psicología, ay, no, sí, no. Esta carrera tiene uno que tener alma, vida y corazón para hacerla. Y mente, ¿no? Mente muy clara para saber qué es lo que se quiere hacer y lo que se va a hacer, porque hay gente que puede destruir a una persona en vez de ayudarle, ¿no? Solamente por decir que va a seguir psicología, y psicología no es la carrera que todo el mundo piensa de pronto, no, eso tan fácil, no, eso que, no señor, psicología es algo bastante serio y es trabajar con la mente humana que es intangible, ¿sí? Una cosa sin demeritar absolutamente para nada a los médicos, pero el médico ve, ay, no le funcionó el corazón, aquí está el corazón y yo me doy cuenta cómo está, ¿sí? Aquí está el cerebro y me doy cuenta cómo está. Pero nosotros tenemos que intuir y llegar más allá para poder que la persona no se acabe destruyendo y al contrario vaya saliendo adelante como yo te conté que tenía unos casos de pacientes acá. Ayer conocí uno de mis pacientes, ahí en una felicidad y sin habernos conocido personalmente, uno de los niños me abrazó inmediatamente con un amor y yo decía, este niño que no quiero ver a nadie, que trata a todo el mundo de una manera tan rara, eso se llama afecto por la profesión, respeto a ser psicólogo. ¿Sí? Porque ser psicólogo es ser humano, no humanista, humano, ¿sí? Ser una persona noble y conocedora del otro, de lo que necesita el otro, Dalbert. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Y no juzgar a nadie, ni que ninguno de nosotros sea juzgado, ¿sí? Porque eso es lo que está acabando con la sociedad, aparte de los profesionales. Ay, pero esa persona, ¿por qué dice esto? Ay, esa persona, pero sí tal cosa. Ay, no, concretémonos en nosotros mismos y lo que no nos guste de los demás, o no lo aceptamos o lo conversamos y punto. Pero no juzguemos a nadie, porque nadie sabe del dolor humano. Lo que tú planteas es dentro de unas búsquedas tan intensas de lo Mm. subjetivo, trabajar con Sí, el alma, con la parte espiritual de un ser humano, hay que tratar de ser un poco más objetivos en esas búsquedas para no confundirnos tanto en ocasiones. sí, Dalbert, porque sucede, porque puede suceder, ¿sí? Porque puede suceder. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a todo lo que nosotros estemos sintiendo y a todo lo que nosotros estemos viviendo, porque eso nos va a dar una ayuda para que sigamos adelante o no, ¿sí? Para asumir un reto o no asumirlo, porque no todo el mundo, no todos podemos hacer las cosas como queremos hacerlas siempre, ¿no? Pero no dañemos a nadie, no dañemos a nadie. Eso es lo más importante. Seamos muy éticos, esa es la palabra, muy éticos y muy profesionales. Éticos, profesionales, respetuosos del otro. Ujú. ¿Cuál vendría siendo ese aporte más significativo, más trascendente tuyo a la psicología como disciplina, como práctica, como profesión? ¿Cuál sería hasta el momento ese aporte tuyo o a tu entorno? Mm. A ver, yo pienso que
no somos muchísimas las personas que hemos seguido por el camino que yo seguí hace unos años, que es trabajar con con el sufrimiento físico y humano, ¿sí? Porque son las dos cosas. Entonces yo creo que he encontrado y he sacado adelante muchísimas situaciones de personas que se creían prácticamente desahuciadas, ¿sí? Prácticamente desahuciadas, es así literalmente como te lo digo, con malos diagnósticos también, ¿sí? Con malos diagnósticos. Entonces me confundían en el sentido en que yo decía, pero un médico tan famoso, un psiquiatra tan famoso mundialmente, psiquiatra y me daban unos diagnósticos y yo decía, pero yo creo que este niño tiene otra cosa. Bueno, tal. Entonces, es, a ver, seguir estudiando con base en lo que nosotros hemos aprendido y con la experiencia, Galbert, porque es que la experiencia te suma a todos los conocimientos que tú ya tienes, ¿no? Entonces ya tú puedes decir, bueno, yo puedo aportar muchas más cosas nuevas si yo sigo estudiando esas situaciones difíciles. No es solamente volver a las teorías que yo aprendí, ¿sí? Sino qué puedo hacer para resolver esta situación. Lo que te dije, si un niño te va a dar un puño, tú no puedes coger ninguna de las teorías que te enseñaron, ¿no? Entonces tienes que empezar a resolver estas cosas de, digamos, no es defensa, sino de ayuda física para que estos muchachos, por ejemplo, no lo vuelvan a hacer, ¿no? ¿Cómo se hace para hacer eso? Y existen muchas técnicas y muchas cosas. Mira, no más, Dalbert, la voz de la persona, el tono de la persona, influye en un paciente o influye en una persona, en cualquier persona, ¿no? Porque tú entiendes si la persona es dominante, si es agresiva, si es una persona que puede colaborar o no. Entonces, eso también yo creo que debiera de estar en la cátedra de psicología. Aprender a hablar, In- in- aprender a comunicarnos. Ah, sí. Interesante, yo lo alcanzo a Mm, notar. mm. Para ti las teorías son modelos explicativos del fenómeno de lo humano, Sí, señor. de lo subjetivo, pero el trasfondo de eso debería estar más enfocado en la parte experiencial misma Experiencia, de la esa parte práctica. clínica. Mm. Y yo creo que, mira, si las personas han tenido algún tipo de experiencias, como por ejemplo la que yo he tenido, yo no he sido profesora, no he sido profesora en la universidad, pero yo creo que sí podían invitarnos a personas que hemos tenido algún tipo de experiencia con determinados tipos de personas para que la gente se dé cuenta qué es lo que pasa, ¿sí? A veces la realidad es otra. A veces tú tienes que coger de donde te venga intuitivamente para poder trabajar una persona, ¿no? Entonces no es solamente encasillarte no, eso no es así, no es encasillarte, es trabajar con todos los recursos que tú tengas en la vida. Por eso hay que leer mucho, pero no encasillarnos. Con todos los recursos, las cualidades y las experiencias humanas como tal. ¿Cómo, en relación a ello, cómo has logrado afrontar tú como persona, como profesional, todo esto desde aproximadamente hace unos 18 o 20 meses en el tiempo de la pandemia, los confinamientos, las protestas sociales en distintos territorios? ¿Cómo has logrado tú manejar todo esto? Bueno, inicialmente fue muy duro también para mí, claro. Yo vivo sola y estaba pasando una experiencia emocional muy complicada. Entonces, y de salud también estuve muy regular. Entonces se me vinieron varias cosas como encima. Y yo dije, pero yo no puedo arruinar tampoco mi vida. Empecé a llamar a personas que quiero mucho, ¿sí? Amistades, psicólogos, psicólogas, colegas míos, solamente para sentirme que estaba viva.
Eso era lo que yo quería. Es decir, quiero sentirme que todavía estoy aquí en esta sociedad y que puedo salir adelante. Segundo paso. Entonces dije, iba a entrar a trabajar en un colegio como psicóloga de niños especiales y ya estaba listo todo, el proyecto y todo, y ahí quedó. Entonces dije, no, voy a llamar al colegio a ver si virtualmente se pueden hacer las cosas. No se podían porque con niños especiales virtualmente es muy difícil. Bueno, entonces dije, bueno, otro paso. Aquí vivo en un conjunto, voy a ofrecer mis servicios a las personas del conjunto, inicialmente gratis, no hay problema, pero para que nos sintamos unidos, ¿sí? Y acompañados. Nadie, nadie. Lo pegaron en el ascensor, por allá, por acá, nadie. Bueno, después, bueno, de todas maneras empecé a trabajar, a hablar con personas, a trabajar, no, a hablar con personas que estaban con muchos deseos de hacer proyectos conmigo y que tampoco pudieron hacerlos. Entonces les dije, miren, esto va a pasar, en algún momento va a pasar, tenemos que seguir muy unidos porque esto tiene que pasar en algún momento, se acaba y se acaba. Y entonces estuvimos siempre como compenetrados todos, ¿no? Yo hablaba con, afortunadamente tenemos un grupo muy especial en chat de psicólogos y nos dábamos y nos hacíamos chistes. Llegó un momento en que de pronto ya no habían muchas cosas para decir, porque pues, ¿qué hacíamos? Pero siempre estuvimos como muy unidos, muy unidos, muy unidos. Mira, necesito esto, mira, se te ofrece tal cosa. Eso es muy bonito. Eso se llama apoyo. Eso es compartir y tener apoyo. Entonces de ahí empiezan a salir más cosas. Entonces me empecé a ofrecer mis servicios con mi familia acá en Estados Unidos, empecé a ofrecer mis servicios otra vez en Italia, y así fueron saliendo personas fuera del contexto de Colombia, ¿no? Pero empezaron a salir más personas que también necesitaban atención, atención. Mira, en ese momento la gente lo que necesita es ser escuchada. Hay mucha soledad, absolutamente mucha soledad. Y tú lo que necesitas es ser escuchado, eso es todo. ¿Ya? ¿Qué retos vislumbras a partir de ahora? A ver, yo tengo muchos retos, todavía tengo muchísimos retos porque quiero que la gente entienda lo que te estaba diciendo de que tenemos que, como psicólogos, cambiar un poco, no la humanidad entera porque es imposible, pero ir cambiando las personas que están cerca a nosotros, ir comentando con nuestras experiencias el por qué debemos hacer esos cambios, ¿sí? El por qué debemos estar atentos nosotros y llevar todo nuestro conocimiento y toda la machera y la berraquera que tenemos para que la gente sea más unida, la gente entienda qué está haciendo, ¿sí? No hablar por hablar ni hacer daño por hacer daño, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo pienso que nosotros tenemos mucho que hacer todavía, mucho, y lo podemos hacer, pero ¿cómo se dice? Sin ser fraccionado, ¿cómo se dice? Tirarnos para un lado o para el otro. No, nosotros somos neutrales. Nosotros como profesionales podemos tener en nuestra mente muchas ideas, pero para hablar tenemos que ser neutrales, ¿sí? Porque somos de los profesionales que más la gente tiende a oír como referencia, como referencia. La segmentación, la sectorización o la categorización como tales tienen algunos beneficios académicos, intelectuales, pero humanamente generan desastres también. Sí, sí, así es. Así es, porque yo creo que nosotros, repito, somos profesionales de la salud, de la mente, de la salud humana. Nosotros no somos, no, es que no puedo decir otras profesiones, pero nosotros no somos constructores de vida, ¿sí? Y la vida es lo más importante que existe, ¿ya?
Entonces, nosotros no podemos ser personas que vamos a crear ni problemáticas diferentes, ni sectorizaciones, ni fragmentaciones, no. Nosotros tenemos que tender a la unidad y al respeto, ¿no? Eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo pienso. ¿Mm? Y por esta oportunidad, por último, por el día de hoy, en Sí. esta fascinante recopilación histórica de tu vida, de tu desarrollo, de tu perspectiva, de tu reflexión en referencia al campo de la psicología en Univalle, la última inquietud que habría por hoy, ¿cuál es la mayor pasión en tu vida? La mayor pasión de mi vida, bueno, aparte de mis hijos, mis nietos, es la música y mi profesión, porque yo sin mi profesión no sé dónde hubiera llegado, de verdad. Eso me ha hecho abrir muchas puertas y sobre todo me ha hecho conocerme muchísimo y aceptar muchísimo muchas situaciones difíciles. Mm. Te comparto aquí, aprovechando este espacio, que para mí ha sido importante escuchar esta recopilación de tu parte, todo este recorrido histórico, humano tan Gracias. fascinante, porque nos da una luz específica. Es una persona como tú que has tenido que ver con la psicología, pero con partes administrativas, con el campo de la política, con el campo empresarial, con lo social, con varios aspectos, no solamente de la psicología, pero también humanos. Yo creo que eso da una aproximación distinta a esta recopilación tuya. Muchas gracias por todos tus aportes en este día, estimada Luz Helena. Te agradezco muchísimo, te agradezco, que estés muy bien.